¿Cuál es el futuro de la historia? ¿Cómo leeremos las fuentes primarias en un mundo digital? ¿Dónde está la fuente primaria? ¿Cómo van a ser las nuevas narrativas por consecuencia de la inteligencia artificial? En este momento, los historiadores estamos atendiendo un cambio absoluto de los paradigmas de cómo vamos a investigar en el futuro la historia, porque estamos atendiendo a un cambio radical de lo que más adelante va a ser la fuente primaria. Y en esta charla con Jaime Borja, profesor de la Universidad de los Andes, que es un investigador maravilloso, vamos a empezar a hablar de este tema, pero desde el arte colonial. Jaime ha hecho una investigación magnífica que está representada y publicada en su libro Los ingenios del pincel, en donde a partir de la recopilación masiva de más de 19.000 imágenes de arte colonial, se hace una investigación para poder entender esta categoría histórica y comprender cómo el arte colonial ha sido fundamental para la configuración de nuestra cultura y eventual formación de los estados nacionales. Sin embargo, esta investigación, digamos que rebasa no solamente el contenido del arte colonial, sino que es una nueva forma de presentar la investigación histórica, que es parte de la pregunta que tenemos hoy en día, y es cómo vamos a empezar a pensar la historia. Este libro, Los ingenios del pincel, es una obra digital multimodal que combina más de 19.500 imágenes de pinturas coloniales que van desde el siglo XV hasta el siglo XIX y más de 400 recursos interactivos que incluye videos, infografías y otros recursos más. Además, el libro impreso tiene los códigos QR que le permite a uno rebasar o traspasar las fronteras del libro físico al libro digital. Y finalmente, lo más interesante es que la estructura de este libro no es lineal, sino que es semiestructurada, por lo cual lo puedes leer de diferentes maneras. Esto es una gran apuesta de las nuevas narrativas históricas, de cómo empezar a narrar la historia y cómo las categorías de temas históricos como el arte colonial empiezan a rebasar su propia estructura metodológica. Así que están súper invitados a que me acompañen en esta conversación con Jaime dentro del marco de la Filbo en nuestro evento Un día con la historia. Hoy es un día en el que tenemos una jornada extensa con varias conversaciones con historiadores que han también hecho unas publicaciones recientes, y básicamente el tema que hemos intentado curar a lo largo de esta jornada ha sido la relación con la hispanidad, tomando en cuenta que España es nuestro país invitado en este año de la Filbo, y también el cuerpo, como bien lo muestra el tema de este año, que son las palabras del cuerpo. Entonces hemos hecho un esfuerzo para tratar de crear una conversación a través del legado de la hispanidad y a través del cuerpo. Hoy, en esta ocasión, tenemos a Jaime Humberto Borja Gómez. Jaime es doctor en Historia de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Tiene una formación que estuvo dirigida hacia la teoría contemporánea, historiografía, historia cultural medieval y colonial, y particularmente la cultura visual. En la actualidad investiga acerca de problemas relacionados con la historia digital y humanidades digitales, particularmente Big Data y Machine Learning, aplicados a la cultura visual colonial. El resultado de esta investigación es la elaboración de contenidos digitales, particularmente una base de datos relacional, ARCA, y un ebook no encapsulado que se desprende de esta investigación. Esta investigación tiene un libro que se llama Los ingenios del pincel, explorando nuevas perspectivas en el arte colonial. Así que pues le paso la palabra a Jaime para que empiece su conversación sobre la inteligencia artificial aplicada al arte colonial. Gracias, Jaime. Gracias, María Margarita. Gusto poder compartir con ustedes aquí presentes estos avances que he venido haciendo en los últimos años, como dice el título, tratando de explorar nuevas alternativas desde la historia, haciendo historia con metodologías que provienen de la ciencia de datos. Esto es una propuesta que es más o menos reciente. No hace más de 10 años se está explorando metodologías de ciencia de datos aplicadas a historia, y como mencionaba María Margarita ahorita en la presentación, especialmente dos, especialmente Machine Learning y elementos vinculados con Big Data, que ya les voy a explicar de qué se trata el trabajo.
El tema que les quiero presentar está relacionado con un libro que publiqué el año pasado que recoge parte de esta experiencia narrativa y que recoge parte del trabajo nuevo, nuevas metodologías, nuevas herramientas para pensar en la historia. Voy a tratarles de darle un contexto de cuáles son estas metodologías, cuáles son los avances, cuáles son las preguntas que han venido surgiendo y que están plasmadas en este libro que se llama precisamente Los ingenios del pincel. Ya les explico de qué se trata. Cuando uno habla de este tema, está obligado a hacer dos contextos específicos. No me voy a demorar con esto, sino quiero avanzarles sobre los resultados del trabajo de investigación y los problemas a los cuales uno como historiador tiene en medio de la cultura digital. Y estos dos contextos, para el caso mío, es el primero de ellos, la pregunta por la historia de la imagen, que desde hace unos años se rompió. Hasta hace unos años los que hacían historia con imágenes eran la historia del arte. Desde que apareció el concepto, el término, hace ya más de 15 años, de culturas visuales, entendemos que el uso de la imagen no solamente depende de una investigación que se hace de la historia del arte o de la antropología de la imagen o de las sociologías de la imagen, sino, como lo estoy mencionando, es transversal a un montón de disciplinas, en donde el problema ya no es la pintura por sí misma o la escultura o el objeto artístico por sí mismo, sino el problema es lo que eso representa de una sociedad y de un orden cultural. En ese contexto tenemos un segundo problema y es la forma como la aparición y consolidación de la cultura digital. Se está hablando de cultura digital desde comienzos de los 2000. Este año celebramos 30 años de la primera conexión de Colombia a Internet. Y esto nos abre una serie de preguntas y de perspectivas, porque el momento en que se consolida la cultura digital, a nosotros historiadores se nos ofrece una serie de nuevos retos para pensar, hacer, incluso divulgar el conocimiento histórico. El trabajo que he venido desarrollando, lo voy a explicar ahora más adelante, tiene que ver precisamente con la aplicación de estas metodologías y es un proyecto que en su primera etapa se denomina ARCA. Es un acróstico, Arte Colonial Americano, que en este momento, como lo voy a mencionar más adelante, es una propuesta de recoger toda la producción visual colonial. En este momento la base de datos tiene 27.000 pinturas, analizadas sus metadatos en 40 campos, lo que me permite en este momento trabajar sobre alrededor de 140 millones de graficaciones computacionales. El libro trabaja sobre un conjunto de ellas. Ya les voy a explicar un poco de qué se trata este problema. Si quieren, ahí está el código QR del libro, porque el libro es una exploración, no solamente, que lo que voy a comenzar a explicar en este momento, es una exploración no solamente de un libro impreso, sino de un libro, un ebook, pero no un ebook PDF interactivo, sino un ebook aprovechando todas las condiciones y las posibilidades que ofrece el mundo digital. Es decir, el libro tiene más de 4.000 recursos entre infografías, audios, imágenes, gráficas, es un montón de elementos que trata de aprovechar precisamente todos los elementos de la cultura digital. Y introduzco precisamente el problema de los ingenios del pincel, porque parte del trabajo ha sido explorar los resultados o las preguntas. ¿Por qué es la pintura colonial? Mi interés desde hace muchos años se centró en esto. Primero, a propósito de las palabras del cuerpo, por hacer una historia del cuerpo, y la fuente que elegí para hacer una historia del cuerpo fue la pintura colonial, bajo la convicción que las pinturas no solamente nos muestran santos o nos muestran elementos vinculados con la cultura devocional colonial. Tengan en cuenta que más del 90% de las pinturas coloniales
son de temas religiosos, pero el hecho que sean datos religiosos no nos deja, no nos impide ver la cultura visual que hay detrás de ello. Podemos reconstruir desde la cultura material hasta las formas de relaciones sociales, y un ejemplo que les voy a mostrar más adelante, que es la cultura gestual colonial. Esta pintura que ustedes están viendo acá, esta primera imagen, es una de las muy pocas representaciones que conocemos, una pintura de la Nueva España, que representa un taller de un pintor colonial. Estos no son artistas, estos son obradores, y un obrador colonial tiene casi el mismo estatuto que un maestro carpintero, o un maestro picapedrero, o un maestro vidriero. Son obradores, no son artistas. La idea de que estos señores son artistas se va a construir en el siglo XIX. Y ahí pongo algunas de las muchas preguntas que me surgen o que le pueden surgir a uno cuando observa cómo podría funcionar un taller. Lo vemos como gremio, no lo voy a explicar, no tenemos mucho tiempo, pero tenemos el maestro pintando una mujer, atrás está el oficial preparando las telas y el aprendiz al lado de él sosteniendo los elementos de pintura. Allí pongo algunas de las muchas preguntas que están detrás de esto. A mí de las muchas preguntas me interesa una, la pregunta por los temas, una historia de los temas visuales. Y eso es precisamente la pregunta, no, claro, uno puede hacer una pregunta del para qué se pinta, quién pinta, cuáles son las condiciones para pintar, de dónde se nutre la pintura. A mí lo que me interesa es qué temas se están pintando, inspirado en las pinturas que están, o las imágenes que están dentro de la imagen. Esto llevó precisamente al título que tiene el libro, Los ingenios del pincel. ¿Por qué? Porque detrás de los ingenios del pincel viene la pregunta por las formas como se constituye una cultura visual. El libro, ya les cuento un poco de los temas que están detrás de esto. El libro tiene una doble perspectiva. Está el libro multimodal, que es en la página web que acaban de verlo, y una edición que fue una experiencia al revés. Normalmente a veces se escriben libros análogos y el libro análogo se vuelve libro digital. Aquí el ejercicio fue todo lo contrario. Fue elaborar un libro digital con todos los elementos que he mencionado ahora, pero al volverlo el libro impreso, tocó jugar con una serie de elementos que permitían la reescritura del artefacto visual. ¿Cuáles son los problemas que están contenidos? En este momento, el libro es el resultado del análisis de los metadatos de 20.000 pinturas coloniales. Y el tema central de este libro es una historia de los temas coloniales. Cuando hablo de una historia de los temas coloniales, pues parto de una serie de elementos, que esto es lo que viene con el título que planteaba al comienzo. Son las características desde donde podemos pensar actualmente los retos para hacer historia de la cultura visual o historia de las imágenes. Los elementos que a mí me interesan para poder desarrollar los contenidos que ya les voy a contar, no tanto les voy a contar los contenidos, sino qué permite descubrir en un acervo de pinturas nuevos temas de la cultura colonial. Y aquí el problema central son desarrollar una serie de metodologías que están vinculadas con elementos de inteligencia artificial, que yo sé que está un poco de moda. Yo vengo trabajando con esto hace más de 6 años. Hoy día está más de moda por los chat GPT, pero en inteligencia artificial las metodologías son mucho más anteriores que esto. Se viene trabajando con inteligencia artificial hace más de 35 años. Un poquito más, de hecho, casi 40 años se viene trabajando con inteligencias artificiales, y el discurso histórico se está aplicando desde 2014. De hecho, la base de datos que da origen a esta propuesta, pero para eso se requiere no solamente armar una base de datos, sino generar una serie de elaboración de datos complejos, un modelado de datos
que permite visualizar esa información y visualizar esa información que les voy a mostrar en negro. ¿Qué viene a futuro? En este momento, con este libro hecho, con la base de datos diseñada, que ya con esa se está entrenando modelos, les voy a mostrar dos ejemplos ahora. La idea es entrenar sobre las 25.000 pinturas un algoritmo para que pueda identificar posibles autorías visuales. Aquí ya comenzamos a trabajar con la aplicación del lenguaje natural. Esto, el lenguaje natural es una de las técnicas de inteligencia artificial aplicadas en este caso al reconocimiento de imágenes. El ejemplo es este. Tengo una pintura, esta es de Acero de la Cruz, que está firmada. A partir de la pintura de Acero de la Cruz, el modelo entrenado reconoce los elementos que hacen parte explícitamente de este artista. Se corre el algoritmo en la base de datos y la idea es que puede identificar pinturas por periodo o pertenecientes a ese autor. En contexto, el 93% de la pintura colonial no está firmada y es de autor anónimo. 93%. Tenemos un poquitico, tenemos menos del 7% de pinturas firmadas. Casi todas se encuentran atribuidas. Entonces, este algoritmo, con base en esa base de datos, permitiría una identificación de temas que están relacionados o de pinturas que están relacionados con esta perspectiva. Este es otro ejemplo para hablar de cultura colonial. Esta está firmada por, no alcanzo a leer quién es, pero al estar firmada se puede identificar tipos de letra, formas de gestos, tipos de pliegues, es decir, una serie de datos y metadatos que al correrlos en el modelo entrenado permiten determinar problemas en perspectiva. El segundo elemento, con esto quiero ir cerrando la presentación para poderles oír preguntas si tienen. El segundo elemento es lo que estoy investigando en este momento, que es la cultura gestual colonial. Resultado desde la cultura romana, los romanos lo llamaban quirología, y el estudio de los rostros, eso se llama ficcionómica. Para sorpresa mía, comencé a encontrar un montón de tratados aquí de ficcionómica y tratados de quirología, además de tratados de teatro, tratados de sermones, de retórica, que dan indicaciones de qué hacer con las manos. Si yo hago en este momento así, ustedes me entienden qué estoy haciendo. Nadie se los enseñó en la escuela ni nada, sino esto es el hábitus bordiano de conocimiento gestual. O sea, hay un montón de gestos que yo puedo hacer, ustedes me lo entienden. Muchos de esos gestos vienen de la cultura romana, otros son nuevos y una gran cantidad proceden de la colonia. El trabajo que estoy tratando de hacer en este momento es identificar el lenguaje de los gestos, porque las pinturas comunican conocimiento y tienen diálogos a partir de esos gestos. Ahí encontré unas tablas quirológicas. Esas tablas quirológicas me dieron las primeras pautas. Ahí encuentran algunos ejercicios de identificar pinturas. En este momento, bueno, este es la ontología de la base de datos. En este momento tengo identificados cerca de 200 gestos que al estar identificados esos 200 gestos, la idea es correrlos en la base de datos, en la base de datos entrenada, para poder determinar la validez de muchos temas que resultan de esta visualización, por ejemplo, de estas visualizaciones o este uso de lo visual. Por ejemplo, la pregunta por la escritura en las pinturas coloniales, el uso de cartelas, de filacterias, cómo se relaciona eso con los tipos de escenario, con el tipo de personaje, etcétera. Los escenarios. Tengo identificados por trabajo también computacional al menos 15 tipos de escenarios en las pinturas.
esos son metadatos que me ayudan a complementar la información, no solamente los personajes que aparecen, sino los personajes que no aparecen dentro de la pintura, es decir, aquello que en la cultura colonial se está invisibilizado. Datos: proporción de niños representados, la proporción de ancianos, la proporción de gente joven. Es decir, esto permite comenzar a ratificar no solamente el tema de la pintura, sino todos los elementos que están detrás de la pintura, y esto es lo que comienza a proporcionar problemas. Materialidades: cuántas pinturas están hechas en latón, cuántas en madera, cuántas son en tela, etcétera. Y lo último que quiero mostrarles es el impacto que tiene un desarrollo digital, que les quiero mostrar algo de la métrica. Por trimestre tiene alrededor de 45.000 entradas, que esto me da alrededor de 15.000 entradas mensuales, que es bastante para una base de datos. Abajo, bueno, les detallo un poco los temas. Por ejemplo, pueden ver, ustedes no saben con lo vigilados que estamos. Cada vez que usted visita una página, el dueño de la página puede ver quién entró. Yo puedo ver desde la métrica, desde Google, hasta en qué parte de qué ciudad están entrando. Puedo ver, y esto me ayuda a ajustar mucho más los términos, el tipo de dispositivo, el tiempo que se demoran en cada una de las páginas. Por ejemplo, las entradas a Estados Unidos en el mes de enero me da dos resultados interesantes. Los estados, sobre todo latinos, y donde más investigación hay con estos temas. Métricas que están relacionadas con el tipo de dispositivo, el tipo de la hora de entrada, o sea, todo lo que son también metadatos, me comienza a aportar información para fortalecer partes del libro y parte de la información que quiero comunicar. Esa es la ventaja de trabajar con cultura, trabajar con estos temas de cultura digital. Bueno, eso es lo que a grandes rasgos les puedo contar. No sé si tienen comentarios, si quieren hacer preguntas que pueda complementar un poco María Margarita. He desarrollado investigación. Mi último libro se llama Los ingenios del pincel. Trata de aplicación de herramientas digitales, especialmente algunas vinculadas con visualización de datos y aplicación de elementos de inteligencia artificial, para tratar de conocer cómo funciona la cultura visual colonial. No hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial. Llevamos más de 30 años trabajando con inteligencia artificial. Ahora está de moda, pero ha generado muchísimos usos y sirve para generar cambios y conocer mejor en mi área el pasado. Hay una última pregunta. La inteligencia artificial desde lo visual puede ser muy linda, pero si no hay una buena estructura de datos no hay nada. Exactamente. Es un trabajo que no solamente es preguntar como los ChatGPT, sino es estructurar datos, y esto implica un trabajo fuerte para poder construir una base sólida.